Bienvenidos a esta meditación de la palabra de Dios. Hoy quiero hablarles de unos principios, una vida que se relaciona de una manera tan especial en la persona. Por eso el Evangelio no es una religión. El Evangelio es el mensaje del reino de Dios. Y eso fue lo primero que nuestro Señor Jesucristo empezó a predicar. Juan Bautista predicó el mensaje del arrepentimiento. Y el Señor Jesucristo, después de ser bautizado, y pasó 40 días y 40 noches en el desierto, en comunión con su Padre Celestial, después vino predicando el Evangelio del arrepentimiento. Dice, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. El Evangelio es un mensaje de buena nueva, no es una religión. El Evangelio es una relación a la invitación que Dios nos hace. Por eso empieza con el arrepentimiento. Arrepentirse es sentir dolor por el pecado y volverse a Dios, dar media vuelta. Es decir, un cambio de vida, un cambio de mente, un cambio de propósito, un cambio de caminar. Por eso el Señor predicó el arrepentimiento y le dice a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. El que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Y el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. De manera que esa decisión que la persona toma de arrepentirse, de aceptar a Cristo en su corazón, ese es el arrepentimiento. Dejar la vida que llevaba y empezar una vida nueva, una relación nueva con Dios. El segundo paso, para demostrar como testimonio que sí se ha arrepentido, que sí ha nacido de nuevo, es el bautismo. Juan Bautista, su mensaje de arrepentimiento lo confirmaba con el bautismo. Entonces el Señor también dejó esa invitación o esa enseñanza, esa práctica para las personas que se arrepienten. Él dice que debemos bautizarnos, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándoles y enseñándoles todas las cosas que os he mandado. En tercer lugar, la vida cristiana se caracteriza por una vida de alabanza y adoración. El remordimiento, la queja, no tiene lugar en la vida del cristiano. Dice la palabra de Dios que entonaban un cántico nuevo. Vamos a leer en Apocalipsis 7:10. Dice, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Entonces la alabanza y la adoración es la expresión de gratitud hacia Dios. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario
que le adoren, dijo el Señor, porque a tales adoradores Dios busca personas que le adoren. Por eso Satanás se rebeló contra Dios, porque miraba que los ángeles, que todo, adoraban a Dios, pero él quería ser adorado también, y se rebeló por eso. Pero Dios nos dejó esa expresión de adoración y alabanza como forma de vida. Es algo hermoso que cuando adoramos, bendecimos a Dios, le agradecemos, aún por los tiempos difíciles. En este tiempo debemos dar gracias a Dios, debemos alabarle. Isaías 43:7 dice, Isaías 43:7, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado y los hice. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. ¿Sí ve? Que hemos sido creados para adorar. Hemos sido creados para expresar alabanza a nuestro Dios. Entonces la queja no hay lugar en la vida cristiana. Tenemos también otra expresión de la vida cristiana, es la comunión. Dice el apóstol Juan que la comunión con el Padre y con el Hijo, con el Espíritu Santo, y la comunión unos con otros. La comunión unos con otros, esa relación, eso que nos expresa. Por eso en este tiempo extrañamos mucho poder estar en el templo, porque allá nos encontramos los hermanos, juntos adoramos a Dios, cantamos alabanzas, nos saludamos, hablamos de las cosas de Dios, escuchamos su palabra. Eso nos hace falta, porque eso es parte de la vida cristiana. Pero bueno, también algo nos está enseñando Dios a través de esto. Nos está enseñando que esto es muy necesario. Así estemos solos en la casa, la iglesia en casa, como decimos, nosotros también podemos expresar alabanza y adoración a nuestro Dios, pero también expresar esa comunión con el Padre, con el Hijo y con los hermanos, que lo podemos hacer a través de los medios de comunicación, el teléfono, bueno. Y el servicio, eso es parte también de la vida cristiana. Nosotros los cristianos servimos no para ser salvos, servimos porque ya somos salvos. Y quiero dejarles aquí una parte en la Sagrada Escritura que nos mueve a esta práctica del servicio. Dice Tito en Tito capítulo 3 verso 5, dice que nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Sí ve? Que aquí nos dice que nosotros somos salvos por la regeneración, por la obra que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros, no por las buenas obras. Pero sí nos insta a hacer buenas obras. El verso 8 de Tito 3:8, dice palabra fiel. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios
procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Ocuparnos en buenas obras. Esa es parte de la vida cristiana, es parte de la expresión. Las iglesias que tienen obra social, que tienen fundaciones, esas obras, no para ser salvos, las hacemos porque ya somos salvos y queremos agradar a Dios y servir al prójimo. Entonces, hermano y amigo, las buenas obras no es para alcanzar salvación, no es para alcanzar santidad. Las buenas obras es la expresión de que nosotros servimos a Dios y vivimos para Dios y somos hijos de Dios. Seguimos entonces mirando que el servicio a Dios es necesario, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo expresamos? Sirviendo a la humanidad, llevando un buen consejo, portándonos bien, dando alguna ayuda o promover alguna ayuda si no podemos hacerla nosotros. Pero también hay otra parte que es la práctica de la vida cristiana, es la vida de oración. La vida de oración. Dice el Señor, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, la oración es la fortaleza que nosotros tenemos para vivir en comunión con Dios. La persona que no ora llega a la tentación y cae. La persona que no ora no tiene poder para rechazar las influencias malas de las tinieblas. La persona que no ora no tiene ese valor de servirle al Señor, no tiene como esa comunión. Por eso el apóstol Pablo nos dice en 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Y él también dijo, el apóstol Pablo, que él oraba por la iglesia noche y día. No quiere decir que no dormía, no, sino que él siempre tenía sus horas en la noche o en el día de apartar un tiempo para orar. Esto es saludable para nuestra vida espiritual y es parte de la obra de Dios. Tenemos otro punto que es el dar, el servicio, el sembrar. Hoy día hay mucho problema y se facilita para la gente hacer daño, explicando que no estamos en el tiempo antiguo, que en el Nuevo Testamento no habla del diezmo. Bueno, no habla del diezmo, pero es parte de la vida cristiana el dar, dice la palabra, es un principio. El que siembra escasamente segará. Y el que siembra abundantemente segará. Eso es parte de la vida cristiana. Y si usted no lo ha experimentado, dése cuenta que Dios es fiel en su palabra. Y cuando usted sirve sin interés, no es que decía, bueno, voy a darle a Dios para que Dios me dé el doble o el triple. No, usted sirve sin interés de beneficios personales. Usted sirve, usted da para la obra de Dios y usted siente gozo en hacerlo. Y Dios lo bendice, Dios lo prospera. El dar es parte de la vida cristiana. Por eso la iglesia de Filipos, el apóstol Pablo le dice, gracias porque ustedes siempre me han ayudado, una y otras veces, para mis necesidades. Entonces, él no estaba pidiendo, él estaba dando gracias
porque la iglesia estuvo pendiente de él en su obra misionera y les ayudaba. El dar es parte de la vida cristiana. Pero tenemos otro punto: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles, siendo la principal piedra Jesucristo. Jesucristo es la base fundamental de nuestra doctrina. Por eso nosotros predicamos, como está en este escudo: Cristo es nuestro Salvador, Cristo es nuestro santificador, Cristo es nuestro sanador y Cristo es el Rey que viene. Y esta obra el Señor Jesucristo continúa haciéndola en nosotros a través del Espíritu Santo. Por eso el Señor dijo: yo no los dejo solos, yo voy a enviar el Espíritu Santo, el Consolador, para que esté con vosotros, para que esté en vosotros. Y cuando Él venga, os recordará todas las cosas. A veces nosotros leemos la palabra y decimos: no tengo memoria, y se me olvida todo. Pero en el momento preciso el Espíritu Santo le recuerda. O cuando usted está débil, cuando usted está en duda, en frustración, pasando por un tiempo difícil de aflicción, entonces el Espíritu Santo le trae a su mente y a su corazón aquellas palabras consoladoras, aquellas palabras que dan fortaleza espiritual. Sí, como dice la palabra del Antiguo Testamento: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo: traer a nuestro corazón, a nuestra mente, esas palabras de fortaleza, esas palabras que nos consuelan, nos ayudan. Y quiero aclarar esto. Muchos dicen: no, bueno, usted entréguese al Señor Jesucristo y se le acaban los problemas. A la luz de la Biblia vemos que mientras estemos en el mundo siempre habrán problemas, habrán luchas, habrán enfermedades, pero hay la palabra de Dios que nos conforta. Dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Eso está en el Salmo 34, 17 y 19. Qué bueno. Cuando en la Biblia encontramos en el Salmo 23: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y hay una frase que me encanta mucho, me fortalece mucho. Dice en el mismo Salmo 23: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. En este tiempo de pandemia, el Señor está con nosotros. En este tiempo no estamos libres de pronto de un contagio por alguna circunstancia. No es que lo busquemos, debemos obedecer, debemos cuidarnos. Pero si por algún acaso, por el ejercicio de nuestra vida, de nuestro trabajo, resultamos contagiados, téngalo por seguro que Dios está con usted y está conmigo, y Él nos saca adelante, Él nos lleva de triunfo en triunfo. Y si por algún acaso
ya es el momento en que Dios no quiere que estemos más en esta tierra y utiliza ese contagio para llevarnos al cielo, entonces no tenemos temor de la muerte. No, porque la muerte es un paso. La muerte no es la separación de Dios, no. La muerte es la separación de este cuerpo físico, pero nuestra vida continúa con Dios. No debemos tener miedo a la muerte por eso. Yo siempre digo, el único temor es al dolorcito mientras el alma se despega del cuerpo, a eso duele y es terrible. Y uno que ha estado al borde de la muerte se da cuenta de eso. Pero no, es algo especial saber que pasa este trance y luego vamos a estar por toda una eternidad disfrutando de la presencia de Dios. Pero no olviden, yo les invito a recordar estos pasos que son prácticos. Bueno, el arrepentimiento. Y primeramente debemos arrepentirnos, sentir dolor por nuestro pecado y pedirle perdón a Dios. Segundo, esto se hace una sola vez, el bautismo. Hay gente que se bautiza tantas veces, ¿no? No hay necesidad. El bautismo es una sola vez. Pero el bautismo bíblico, porque el bautismo de niños no es válido, porque el bautismo es para la persona que ha creído, como nos dio el Señor Jesucristo el ejemplo. Él tenía 30 años. El bautismo es cuando la persona tiene ya uso de razón. El bautismo es una señal de que he sido arrepentido. Y un niño de mesecitos no sabe. Muchas veces no saben que han sido bautizados, no porque le cuentan. No tiene ningún valor en la vida de un niño. Pero nosotros somos bautizados. Continuamos la alabanza y adoración. Seguimos con la comunión con Dios, comunión con nuestros hermanos. El servicio a Dios se hace a través de la obra social, y la oración sí es una parte práctica, personal. A veces lo hacemos unidos con otras personas en comunión, pero es una práctica que debemos ejercerla nosotros. Y el servicio de dar, ser generosos para la obra de Dios y para nuestros semejantes cuando podemos hacerlo. Y luego la edificación es el estudio de la palabra. Nunca uno se gradúa en el Evangelio. Ya desde que aprendí a leer, de 7 años, yo estoy estudiando la palabra de Dios y cada día aprendo más. Y cada día necesito estudiar más la palabra, porque el Espíritu Santo me va revelando cosas nuevas. Entonces, hermanos, hay que estudiar la Biblia, hay que leer la Biblia todos los días. Algunos por el trabajo no pueden hacerlo en la mañana, lo harán por la noche, otros madrugan. Bueno, en cualquier momento, pero no deje pasar un día sin leer siquiera un capítulo, meditar y darle gracias a Dios por lo que está haciendo en su vida. Dios le bendiga y voy a orar por usted. Querido Dios, te doy gracias por tu amor, por tu misericordia. Te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias porque tú siempre nos hablas por el Espíritu Santo. Nos guías a un camino de victoria. Señor, tú sacas de nuestra vida todas aquellas cosas que nos hacen daño, raíz de amargura, venganzas, remordimientos, todos vicios, hábitos que no son conforme a la vida de santidad. Te damos gracias porque tú eres bueno. Te doy gracias por esta palabra
que comparto con mis hermanos y con las personas que van a escuchar esta meditación. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y para honra y gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios les bendiga.